Cuando hablamos sobre los compresores, dijimos que el ratio era la relación. En este caso, si está 2 a 1, quiere decir que de cada 2 dB se va a atenuar uno. Y bueno, este ratio lo podemos ajustar. Cuando el ratio está, digamos, si es infinito, ya se habla que el compresor es un limitador prácticamente, porque todo lo que, digamos, lo que sobrepase el umbral, él lo va a atenuar completamente, o sea, no va a dejar pasar nada. Entonces, cuando un compresor está digamos, en esta configuración, se dice que es que es un limitador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un compresor y un limitador es exactamente lo mismo, solo que un compresor, bueno, va a atenuar, digamos, va a bajar el volumen de todo lo que pase del umbral hasta cierto punto. Pero cuando está en este modo de limitador, va a atenuar completamente, o sea, no va a dejar pasar nada. Entonces, normalmente acá en los audio efectos tenemos un limitador ya, eh, que es este que está acá, limitador. Si lo ponemos, vamos a eliminar este compresor, vemos estos parámetros de acá. Fíjate que acá, por lo menos este que se llama ceiling, es un techo. A partir de aquí es que él va a comenzar, digamos, a limitar. Todo lo que pase de acá, él lo va a atenuar. Acá vemos la barra de atenuación, la cantidad de atenuación que vamos a aplicar a la señal. Esto que se llama look ahead vendría siendo como el ataque. No quiere decir la rapidez con que el limitador va a comenzar a atenuar la señal que sobrepase el umbral. El umbral es este que está aquí. Lo que pasa es que aquí se le llama como techo. ¿Por qué? Porque la señal va a estar limitada por ese umbral. O sea, todo lo que pase de ahí, él lo va a atenuar completamente. O sea, no va a permitir que pase nada de ese techo, mejor dicho. Look ahead, bien, es la rapidez. Vendría siendo como el ataque en el compresor. Normalmente, bueno, tenemos 1.5 milisegundos, 3 y 6 milisegundos. Mientras más rápido se puede agregar un poco de distorsión. Entonces lo normal es manejarlo en 3 o 6. Normalmente 3, que es como lo que ya viene por defecto en el limitador. Y aquí, bueno, el release, que prácticamente lo que indica es el tiempo en que el compresor va a dejar de atenuar una vez que la señal deje de pasar el umbral. Acá tenemos esta opción de poner el release automático. En este caso el limitador hace un análisis de la señal y ajusta un release con respecto a la señal que está entrando al limitador. Y básicamente es esto. Estos son los parámetros del limitador. Eh, por lo menos acá tengo esta batería. Fíjate que si yo doy ganancia, por lo menos, a la entrada del limitador. Bueno, primero vamos. Fíjate que el techo está en 0.3 dB. Vamos a dejarlo así. A medida que yo doy ganancia, aumento la señal. Pero cuando la señal empieza a pasar 0,3 dB, se comienza a atenuar. Lo podemos ver acá. Entonces, voy a exagerar un momento la entrada, la ganancia del limitador para que notes que a medida que yo dé ganancia, la señal va a aumentar, pero el limitador va a hacer que la señal nunca sobrepase este límite, que es 0.3 dB. Claro, en este caso ya comenzamos obviamente se nota una distorsión por la exageración, ¿no? Pero bueno, lo estoy haciendo es para hacer notar el uso del limitador. Entonces, ¿cuál es digamos, la función del limitador? Principalmente se usa ya en la etapa final de la mezcla, por lo menos.
tienes una cantidad de canales y puedes colocar un limitador al final de la cadena de efectos para que nunca sobrepase un límite fijado por ti. Otra opción es colocarlo en el máster, por lo menos. Hay personas que por lo menos colocan el limitador acá en el máster, lo pones acá, supongamos que no quieres sobrepasar de menos 3 dB. Vamos a quitar este canal de aquí. Entonces por lo menos yo tengo acá el limitador en el máster y no importa qué cantidad de volumen de ello acá, el máster nunca va a saturar. ¿Por qué? Porque el limitador está atenuando. Claro, esto no tiene, digamos, mucho, obviamente acá lo estoy exagerando para que lo notes, pero obviamente no tiene sentido hacerlo así como lo estoy haciendo porque, bueno, aunque no está saturando, digamos, el máster como tal, pero se escucha la saturación por la atenuación que está realizando, la atenuación abrupta que está realizando el limitador. Pero supongamos, si yo lo pusiera acá en menos 3, fíjate que ahí está atenuando y no se escucha una distorsión. Entonces la función principal del limitador es eso. También se usa mucho, por lo menos en conciertos. Se pone un limitador a veces en el máster de la mesa de sonido de la consola para que si de cualquier momento existe algún pico o algún sonido de muy alta amplitud, el limitador bueno, hace que no pase de este techo y así proteger, digamos, los equipos de sonido, los parlantes, las cornetas, todo el sistema de reproducción. También se usa mucho en la batería. Que tengamos en cuenta que esto al final está también, digamos, teniendo un impacto en el rango dinámico. Por lo menos, fíjate en esta, voy a eliminar, fíjate por lo menos acá, vamos a poner otro limitador otra vez acá en la batería. Fíjate, esto ya acá a menos 8. Voy a ponerlo en menos 8. Fíjate cómo es la forma del medidor. Si yo coloco un techo y comienzo a dar ganancias, el medidor se mueve menos. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, digamos, los picos de esa señal, atenuarlo. Y al atenuar los picos, lo que está abajo se levanta. Voy a hacer una... Bueno, vamos a exagerarlo un poco y lo voy a grabar acá para comparar la señal. Entonces fíjate cómo es la señal acá y fíjate cómo es acá. Fíjate que aquí por lo menos tenemos este golpe fuerte y acá un conjunto de golpes un poco menos fuertes o más débiles. Y así sucesivamente. Con el limitador, entonces prácticamente todos los golpes son iguales. ¿Por qué? Porque el limitador prácticamente está atenuando estos picos. O sea, cuando estos picos son los que están pasando el umbral. Y cuando estos picos pasan el umbral, el limitador los atenúa por completo. Entonces, claro, el pico queda recortado y se iguala a estos pequeños. Y cuando doy ganancia, subo absolutamente toda la señal, entonces todo queda igual. Y quedaría así como este. Vamos a escuchar las dos señales sin el limitador para compararlas.
Entonces, básicamente, en eso consiste el limitador. Otro parámetro también del limitador es este selector de estéreo o left-right. Cuando está en estéreo, por lo menos, la señal se aplica a ambos lados. O sea, perdón, la limitación se aplica a ambas señales, tanto al left como al right. Aunque sea uno, por lo menos si el left es el que sobrepasa el umbral, la atenuación se aplica a left y right. Si yo lo pongo en modo left right, entonces si es left el que pasa el umbral, se atenúa solamente left y no right. Entonces, esa es la diferencia. Eso, claro, esto va a depender si estás trabajando con señales estéreos que sean, digamos, muy diferentes entre sí. Y bueno, prácticamente eso es el limitador. Lo vamos a estar usando más adelante también. Se usa mucho, por lo menos en baterías. Claro, cuando por lo menos colocas un compresor, un limitador en cadena, son mayormente cadenas aplicadas en el mastering, pero ayuda por lo menos a levantar la señal a un punto determinado. Por lo menos si yo tengo, por lo menos esta señal sin el limitador, vamos a suponer, yo tengo esta señal en este volumen. Estamos hablando está en menos 11 aproximadamente, menos 11 dB. Entonces yo por alguna razón necesito esta señal, quiero levantarla a 0 menos 5 dB. Entonces yo coloco acá 0.5 dB. Bueno, vamos a ponerlo ahí, 0.38 dB. 0.5 dB. Entonces, fíjate que por lo menos como la señal no está sobrepasando los 0.5 dB, el limitador no está haciendo absolutamente nada. Pero a medida que yo dé ganancia a la entrada del limitador, ahí ya comienza la atenuación. Vamos a poner esto. Entonces fíjate que ahora la señal llega a 0.5 dB. Claro, el punto pico. Si yo la quisiera vamos a ponerlo menos 3 dB. Ahí vemos que la señal no sobrepasa los menos 3 dB. Claro, en este caso estoy aplicando mucha atenuación. Por eso es que principalmente el limitador es una herramienta muy usada en la etapa de mastering, porque una vez que tienes toda digamos, el tema, la canción, la pieza, el audio, con el limitador y conjunto a otras herramientas, no es solamente un limitador y ya, sino son un conjunto de herramientas, se levanta la señal digamos, a los dB que se necesitan, o a la amplitud que se necesita.